periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Le damos la bienvenida al clasificado octavos de final de la Copa Sudamericana. Debes estar muy contento, Augusto. ¿Qué tal? Buen día, te saluda Axel. ¿Cómo está? Buen día, sí, contento. Sufrí cuando nos pusieron el 1-0 a los 5 minutos. Especialmente cuando nos metieron 2 goles de local, cuando estábamos 4-0 tranquilos. Pero bueno, ya está, ya pasó. Ya pasó. Y confío que podemos cruzarnos con Racing en la Sudamericana. En la semifinal. Nos podemos ver a semifinal. Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando un poco sin saber o sabiendo a medias de lo que está pasando en la región, de las cosas que se están viendo acá en Argentina, y necesitamos parar la pelota y analizar un poco qué situación se está viviendo, primero que nada, después de la constituyente de Venezuela, el domingo. Sí, bueno, a ver, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo es la situación o cómo está la situación? Sí. La situación, concretamente, es que ayer el chavismo, en realidad hoy, ayer se eligieron las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Rodríguez es la presidenta, fue electa por unanimidad, claramente, porque ahí, digamos, no hay ninguna mirada disidente a la que se presentó oficialmente, porque la oposición no se presentó a la elección. Sí. Y lo que está claro es que a pesar de los rechazos, los repudios, los pedidos, etcétera, el gobierno avanzó de todas maneras con la instalación de la constituyente, que empezó a sesionar hoy, en el mismo lugar donde sesiona la Asamblea Nacional, sí, que está conducida por la oposición. Entonces hay como un choque de dos asambleas con dos lógicas absolutamente distintas. Y esto es como, digamos, dentro de lo último que ha pasado en Venezuela la última semana, es un poco la síntesis, ¿no? Entonces tenés un gobierno que considera que la Asamblea Constituyente va a resolver la crisis, una oposición que no la legitima y que tiene tal vez a su favor una presión internacional fuerte, de sectores heterogéneos, algunos a mi juicio más calificados que otros. Digo, una cosa es lo que diga Estados Unidos o la Unión Europea, o el capricho que tienen algunos presidentes del Mercosur por suspender a Venezuela del bloque para avanzar en tratados de libre comercio, y Venezuela ahí es una piedra en el zapato. Y otra cosa es lo que puede decir, por ejemplo, Amnistía Internacional, lo que claro, puede decir el Vaticano, o lo que puede decir las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que son instituciones distintas dentro de la comunidad internacional, que es muy heterogénea, que es muy amplia, y me parece que hay voces calificadas que están pidiéndole a Maduro que aguante un toque, digamos, y Maduro no lo está escuchando. Entonces, frente a una presión internacional muy fuerte, la oposición profundiza esta especie de desobediencia civil que empezó a tomar, que ya lo hizo en su momento cuando no se presentaron a las elecciones legislativas del 2010, que hizo ahora al no presentarse en las elecciones para la constituyente, y que la gran pregunta es, y esto es lo que divide a la oposición, es si van a presentarse, van a inscribirse para las elecciones regionales, sí, que tendría que haberse desarrollado en diciembre del año pasado y que van a desarrollarse el 10 de diciembre de este año. Entre el 8 y el 15 de agosto, entre el 8 y el 10 de agosto, no recuerdo bien el plazo, pero ahora, próximamente tienen que inscribirse. Yo creo y espero que se inscriban, pero hay una línea dura que lo que plantea es un gobierno de transición basado en la Asamblea Nacional, desconociendo la constituyente y generando instituciones por fuera de las instituciones públicas existentes que no reconozcan al gobierno de Maduro. Esto lo que generaría es un estado paralelo, claro, ¿no? Digamos, por un lado el chavismo con las Fuerzas Armadas, con la constituyente, y por otro lado la oposición con la Asamblea Nacional y instituciones paraestatales que se vayan configurando. Así como viene la mano, me parece que, y si no hay un interlocutor válido que pueda juntar a las partes y ponerla en una senda de negociación, me parece que la situación se puede llegar a empeorar. Seguimos en esa situación de empate que no se logra revertir ni para un lado ni para el otro. Sí, y a mí, sí, totalmente, y a mí me parece que el gobierno está
cerrándose en sí mismo, digamos, con las Fuerzas Armadas Bolivarianas como base de sustento, y me parece que no hay que relativizar ciertos abusos que está cometiendo el chavismo, digamos, ¿no? El gobierno de Maduro. Sí. Hay una responsabilidad que tiene el Estado por sobre la sociedad civil, y entendiendo que la oposición es insurreccional, es violenta, es absolutamente golpista. Hace rato que quieren que Maduro no termine su mandato, que el año que viene debería resolverse con las elecciones presidenciales, digo, sabiendo que es esa oposición que está buscando un revanchismo enorme. Me parece que la respuesta del Estado, y esto genera tal vez ciertas contradicciones para quienes han defendido mucho tiempo al chavismo, y me parece que el chavismo acá hay que separar la paja del trigo y hay que reconocer los logros de Hugo Chávez, y por decir esto no está relativizando los logros del chavismo. Me parece que un Estado que pone en prisión domiciliaria a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, y después en la madrugada entra el servicio de inteligencia bolivariano, los encapucha, se lo lleva y lo mete preso de vuelta, Claro. me parece que hay algunas cosas que no están haciendo bien, digamos, pensándolo desde el punto de vista del Estado de Derecho. Algunos me dirán, bueno, acá hay una guerra sin cuartel, hay una lucha de clase, me dicen algunos. Bueno, la verdad que yo creo que debería poder resolverse desde otro lugar. Pero bueno, está eso que decís vos, es cierto, es un empate, pero con un Estado que parece estar dispuesto a poner todo para que haya instituciones públicas sin la oposición adentro, digamos. Y la oposición está pensando un gobierno de transición, violentando el mandato de Maduro, que ha sido votado por la mayoría de los venezolanos en el 2013, y construyendo un Estado paralelo, cosa que es una locura. Y si el gobierno con la constituyente decide, digamos, porque lo puede hacer porque es un organismo supraconstitucional, dejar sin efecto la Asamblea Nacional o buscar una maniobra parecida, también está violentando 14 millones de venezolanos que votaron a la oposición en el 2015. Claro. Así que habrá que ver cómo se configura el escenario, pero está claro que la situación está complicada porque pareciera que no hay interlocutores válidos para ser escuchados, digamos, ¿no? Sí, no hay capacidad de mediación ni de arbitrio entre las dos partes, ¿no? No hay posibilidad de un acuerdo mínimo. Exacto, digamos, si yo pensaba que, por ejemplo, creo que el Vaticano tiene que ser un actor importante de interlocución, especialmente con el gobierno, y la verdad que, a pesar de lo que dijo Francisco, lo que dijo el Vaticano, la constituyente se instaló de todas maneras. Claro. Después, la verdad, lamentablemente, lo digo esto, no espero nada del Mercosur, porque la verdad que Mauricio Macri está más preocupado por suspenderlo que por gobernar Argentina. Y por discursiones altisonantes, hablando de que le quita la medalla de honor de San Martín. Eso, la verdad que eso no sirve para una goma. Está todo bien, está bárbaro que le quite la medalla de lo que quiera, pero es todo para la tribuna en un contexto de campaña, y eso no resuelve nada. Después tenés a Temer, que está usurpando un cargo que no le corresponde. Increíble. Entonces, digamos, ¿qué podés esperar del Mercosur? Yo recuerdo con nostalgia la UNASUR, que resolvía los problemas de los países en ese escenario, ¿no? Cuando estaban sentados Uribe, Chávez, Correa, Alan García, Sebastián Piñera, y resolvían todos los conflictos ahí. Bueno, eso ha quedado como un buen recuerdo allá en el pasado, y sin una estructura, inclusive el rol de la OEA. Almagro lo único que está haciendo es ponerle nafta al fuego, cuando en realidad debería pararse por encima de la situación y ser el que pueda mediar. Es un agitador más. Sí, es un agitador más, entonces son todos parte del problema. Ese es el problema. El problema es que los actores en Venezuela son parte del problema. Entonces te necesitas un interlocutor. Claro. ¿Cuáles son los interlocutores? Mercosur, parte del problema. OEA, parte del problema. Bueno, el Vaticano. El Vaticano queda. Sí. Y el Vaticano sugiere, y el gobierno dijo, bueno, sí, está bien, está todo bien, pero nosotros la constituyente la instalamos igual. Y así no sabemos para dónde puede terminar. Hay que prestar atención a ver si la oposición se presenta en las regionales. Yo quiero creer que sí, porque tiene estados que gobierna, digamos, y porque puede ganar. Claro. Muchos estados los puede ganar, evidentemente, y ahí creo que va a ser un termómetro también desde el punto de vista electoral para ver cuál es el clima y cuál es el estado de ánimo, si se quiere, o qué es lo que siente el pueblo venezolano a la hora de ir a votar. Pero bueno, eso es algo que esperaremos cuando se cierren los
la fecha de inscripción. Y hablando del Mercosur justamente, y sobre un país que está bastante cerca de Venezuela, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasó con el vicepresidente Jorge Glass, con Lenín Moreno y con Correa, que no para de facebookear, tuitear en contra de la traición, hablando de lealtad? Un giro inesperado. Vos sabés que cuando empecé a ver estas peleas públicas entre Rafael Correa y Lenín Moreno, antes inclusive de lo que pasó con el vicepresidente Jorge Glass, Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Lenín Moreno es en cadena nacional decir que había recibido un país endeudado, bueno, como si fuera estuviera hablando de la pesada herencia dentro del mismo partido. Entonces yo chequeé con algunos amigos, colegas que están allá, periodistas en Ecuador, algunos personas que conozco que integran el gabinete, inclusive del presidente Moreno, que venía es una continuidad de Correa, digamos, de que estaba antes con Correa también, y los dos me confirmaron que sí, que hay una disputa interna, en donde inclusive, hay una parte que yo considero que es lógica, de que Lenín Moreno le quiera dar una impronta propia a su gobierno, ¿no? Eso ponele que está bien, y no sería algo demasiado grave. Ahora, el problema acá es que parece que lo que quiere Lenín Moreno es, pelearse con Correa para justificar un ajuste, que es lo que dice Correa. Se vio un ajustazo, digamos, un paquetazo, así lo dijo. Sí, sí. Pero después lo que me parece más grave es que hay como una especie de decisión política de correr de distintos espacios a sectores vinculados con el correísmo. Por ejemplo, de los medios públicos. Todavía no ha tocado mucho el gabinete, pero yo imagino que muchos de los funcionarios que puso Correa o que vienen del gobierno de Correa, tarde o temprano los van a sacar. Entonces es un giro inesperado que mezcla situaciones. Primero, que la situación de los continuadores, digamos, pensémoslo más en términos generales, de otros países, los continuadores agarraron países más complicados, en contextos más complicados de los que le agarraron de sus sucesores, ¿no? De Correa o de los otros, o del propio Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Lo que a mí me preocupa es que lo que hace Lenín Moreno con esto es avalar la postura de la derecha de que la crisis global solamente se puede abordar a partir de ajustes, de políticas de austeridad. Entonces eso es un problema. Y después lo que sí, parte de la respuesta de la persona a la que consulté me dijo, evidentemente fuimos ingenuos o nos terminó traicionando, digamos. Eso es lo que te dicen desde adentro. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No sé. Lo que sí es grave es lo que pasó con Jorge Glass. Jorge Glass está involucrado, está siendo investigado, el presidente de Ecuador, por el caso de Brecht. Otro más. Claro, y entonces lo que hizo Lenín Moreno fue quitarle todas las facultades como vicepresidente, echarlo, básicamente, amparándose en un decreto de la Constitución, creo que era en un artículo de la Constitución, creo que era artículo 100 o algo, que él tiene la facultad de poder hacer eso cuando hay alguna investigación y demás. Lenín Moreno ha encarado un discurso muy anticorrupción, digamos, muy propio de la agenda de las derechas regionales. Sí. Entonces, en ese contexto, yo no sé para dónde puede terminar. Lo que está claro es que es una pena, si se quiere, porque se había logrado desde Ecuador, con relativa estabilidad, que no ganara la derecha. Generar una continuidad, claro, a un modelo que generó buenas conquistas para los ecuatorianos. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Correa está más que activo en las redes sociales, porque él está en Bruselas, está en Europa. Se fue allí donde vive su pareja, y bueno, lo que están ahora ya están hablando de algunos del operativo de retorno de Correa y además, pero bueno, hay que esperar 4 años. Pero romántico de la política. Está claro que es un giro, por lo menos a mí me resulta un giro inesperado, que mezcla perfil propio, la construcción de un perfil propio, y la idea de para salir de la crisis o para meterse a abordar la crisis global hay que ser austeros, hay que ajustar, y me parece que eso es un discurso peligroso. Sí, igual lo curioso es que Correa hizo una bandera al tema de la transparencia, de la no corrupción, la ley contra los offshore también, claro, en pleno escándalo de Panama Papers. No es que fue un gobierno que no es un gobierno muy
A ver, el kirchnerismo tiene más causas de corrupción, después se van descartando que el propio gobierno de Lula ha tenido más polémicas de causa de corrupción que el propio Correa. Esto es decir, lo de los Panamá, de las cuentas offshore. Es una consulta popular que puso en las urnas como otra urna el día de la elección a presidente. Entonces sí está claro que a mí me parece que fue mucho más, puso más en la agenda la corrupción Correa que otros países, que otros gobiernos progresistas de la región. Por eso me sorprende. Pero bueno, lo que está claro es que hay una situación institucional anómala entre el presidente y el vicepresidente. Otra vez una situación así parecida a la de Vilma con Temer, al estilo, si se quiere más atrás, Cristina con Cobos, y esas situaciones que se dan. Así que, nada, qué sé yo, es un giro, insisto, inesperado, que inclusive ya se había, por ejemplo, Ecuador se abstuvo a la hora de votar en contra de Correa, en contra de Venezuela en la OEA. Sí. Si bien ahora votó en contra como Estado asociado de la expulsión, de la suspensión, mejor dicho, de Venezuela del Mercosur, y avaló la constituyente, digamos, está dando un giro que hay que ver hasta dónde puede ser, porque está claro que Lenín Moreno no tiene una fuerza política que sostenga las posturas, digamos. El movimiento de Alianza País es un movimiento que tiene, digamos, los diputados que entraron con Lenín Moreno son diputados del correísmo en su gran mayoría. Por eso es raro hacia dónde puede llegar el conflicto, pero bueno, es una cuestión de esperar a ver, a ver cómo se desarrolla. Es raro, pasan cosas raras. Pasa cosas raras en la región, en el país, en todos lados, y bueno, por suerte te tenemos a vos para aclarar un poco el panorama, como diría un guatemalteco. Pero bueno, ¿cómo está el clima ya, Augusto? Hoy tenemos una mañana nublada, ahora está queriendo salir el sol. Venimos bien, de varios días con sol despejado, ahora está un poco nublado, el fin de semana parece que no va a llover, así que voy a poder cortar el pasto que parece el Amazonas en casa. Así que donde encuentro un huequito voy a poner a cortar el pasto. Perfecto, hacer las tareas domésticas. Augusto, te agradezco mucho la comunicación, seguimos en contacto. ¿Dónde anda Franco? Franco, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Está la gran pregunta. Nos abandonó el programa 100. En el abismo. Se fue en el 1 y se fue en el 100. Claro, besitos, Rodri, que nos estás escuchando. Nos está escuchando Rodri, así que si querés mandarle un le saludo. vamos a hacer el serrucho a lo Lenín Moreno. Le mando un saludo grande a Rodri y le agradezco por haberme avisado que me iba a llamar. Lo dejamos para después. Exactamente. Bueno, nos acompañaste en el programa 1 y en el programa 100 y vamos a seguir obviamente en contacto feliz programa 100 y bueno, sigan llamándome. Bueno, un abrazo, Augusto. Abrazo grande, muchachos.